batacazo, una gesta épica. Con términos como esos, se calificó en el Frente Amplio la culminación de la recolección de firmas para habilitar una consulta popular contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, una de las bases, una de las piedras angulares de la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou. Hace una semana, en la Comisión Pro Referéndum que integran el PIT-CNT, la Intersocial y el Frente Amplio, reinaba la cautela a propósito del éxito de esta campaña que empezó en diciembre del año pasado. Sin embargo, el jueves en la tarde se terminó presentando ante la Corte Electoral 797.261 firmas. Esa cifra representa unas 130.000 adhesiones más que las 675.000 estimadas como necesarias para cumplir con el requisito constitucional. Pero además supera ampliamente la meta que se había fijado la comisión. La meta era de 700.000. Para el Frente Amplio, concretamente, ¿qué significa ese logro? ¿Qué impacto ven que este hecho tiene en el escenario político de nuestro país? Vamos a conversar en los próximos minutos con uno de los principales referentes del sector mayoritario de la coalición de izquierdas. Estamos con el senador del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez. Senador Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos. Emiliano, buenos días, un gusto estar con ustedes, un saludo a ti y a Romina también. Una pregunta que al principio nos lleva al origen de todo esto. Su visión al arranque de esta discusión, cuando desde el PIT-CNT, desde algunos sindicatos del PIT-CNT se empezó a hablar de recolectar firmas contra la LUC. ¿Usted cómo reaccionó? Bueno, bien, esto es cierto que había mucha gente, yo me incluía dentro de esas personas que teníamos muchas dudas sobre la posibilidad cierta de que pudiéramos llevar adelante una campaña de recolección de firmas en el medio de una pandemia, ¿no? Cuando eso lo empezamos no había dudas de que los artículos que había que poner a consideración, que son en su mayoría esos 135 artículos, para nosotros eran bastante negativos y que no habíamos logrado dentro del tratamiento parlamentario modificar esos aspectos regresivos a nuestro punto de vista, y que en definitiva además teníamos una evaluación de que nos habían discutido muy poco y que por tanto fueron muchas las críticas que hicimos desde el Frente Amplio a eso. Ahora, realizar una campaña de recolección de firmas en el medio de una pandemia, que cuando uno lo que escuchaba el GACH, escuchaba a un conjunto de científicos y veía lo que pasaba en el mundo, en donde una de las claves es la reducción de la movilidad, nos parecía que tenía un grado de riesgo importante el hecho de poder llevar adelante la campaña. Y de hecho, eso había sido un componente que nos ponía a todos muy alerta. Para usted o para quienes tenían dudas también incidía, ¿cómo llamarlo?, el estado en el que se encontraba el Frente Amplio, ese estado de asimilación aún de la derrota en las elecciones del 2019, de procesamiento lento de la autocrítica. Sí, ese era parte del contexto, naturalmente, de una fuerza política que veníamos saliendo de la derrota, pero el problema principal era estar en el medio inserto de una pandemia, ¿no? Que de hecho lo que terminó pasando es que, por eso también es una epopeya, y a mí me demuestra, yo lo tengo que decir, a mí me demuestra la gente que se empoderó de esta campaña, que yo estaba, mis temores eran infundados, ¿no? Es decir, acá hubo una campaña donde la gente se empoderó de ella, hizo un enorme esfuerzo, esto era con repecho, viento en contra y palos en la rueda, y de todas maneras se logró una cuestión de que en 6 meses aproximadamente que hubo de campaña, porque hubo un enorme esfuerzo para poder acordar los artículos, de qué manera, cuál iba a ser, si era el camino corto, si era el camino largo, porque todos esos debates estuvieron en el marco de la Intersocial, en donde participaban muchas organizaciones. Sí, en el MPP, por ejemplo, llegado el caso, cuando ya se encaminaba el apoyo a la idea de la recolección de firmas, ustedes eran más bien partidarios del llamado camino corto, ¿no? Exacto, pero por estas razones, porque decíamos, bueno, generar un proceso de militancia que implica, movilizarse en todo el país, y hacerlo en el marco de una pandemia que es probable que restrinja la movilidad. De hecho, hicimos campaña durante todo un proceso en donde no hubo un solo acto, un solo festival para recaudar fondos, ¿no? Entonces,
A nosotros nos parecía que de optarse por el camino, quizás había que analizar en profundidad la posibilidad del camino corto. La historia terminó demostrando de que esta campaña generó algo muy importante y yo creo que es una gran señal política, y es que la gente quiere decidir, que entiende que sobre temas importantes y trascendentes que hacen a la vida de los ciudadanos, se requiere diálogo, se requiere discusión, y yo creo que eso es lo que terminó haciendo de que cientos, miles de uruguayos se pusieran esta campaña al hombro, porque eso fue aluvional, o sea, superó a las organizaciones que la convocábamos, superó la capacidad organizativa de todas las organizaciones, y lo que terminó pasando es que había gente sola juntando firmas, es decir, y después esa firma la llevaba a un local del Frente Amplio o al local del PCNT. Tanto es así que, vencido el plazo, es decir, el jueves se entregó 800.000 firmas, lo cual es un récord histórico en términos de lo que significa juntadas de firmas por referéndum, y el día viernes seguía yendo gente al PCNT a entregar firmas, ¿no? Entonces, pasó eso, o sea que las firmas recolectadas están efectivamente por encima de las 800.000, más allá de lo que se presentó estrictamente en la Corte. Claro, sí, el día viernes Fernando Pereira incluso lo puso en un tuit, decía, bueno, siguen llegando firmas, ¿no? Porque yo puse también, tenía una cosa, nosotros el día martes llevamos 6.700 firmas, ¿no? Al Frente Amplio, el día martes. Y en eso llega una persona ahí, una muchacha, que venía con un sobre de Manila, que traía 4 firmas y traía una almohadilla, ¿verdad? Y bueno, de eso se compuso la campaña, de personas que decidieron sumarse a una campaña, sumarse a militar. La almohadilla, usted habla de la almohadilla, aclaremos, ¿no? La almohadilla sí, para la huella dactilar. Exactamente. Y vino y entregó el sobre con 4 firmas que la había juntado en su lugar de trabajo, y devolvió la almohadilla que había pedido en el Frente Amplio. Pero entonces, a ver, para completar esta parte de la entrevista, digamos el diagnóstico, usted dijo hace unos minutos, la gente se empoderó, palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Qué hay que entender entonces, desde el punto de vista suyo, desde el punto de vista de dirigente del Frente Amplio, que acá la locomotora fue el movimiento sindical por un lado y por otro la militancia, que a la dirección del Frente Amplio, a los partidos del Frente Amplio, esto les pasó por arriba, algo así? Nos pasó por arriba a todos los que estamos en la comisión pro referéndum, ¿no? Porque esto pasó con las organizaciones sociales, con las cooperativas, le pasó al PCNT. El PCNT convocó a determinadas actividades en donde se sumaban cientos de personas, organizar una barriada que venía gente de todos lados y había que organizarla con mapitas para que la gente fuera a recorrer, y te encontrabas con que había gente de ese barrio que ya había juntado firmas. Es decir, acá hubo un proceso en donde yo siento, cuando digo que la gente se empoderó, digo, bueno, lo que termina pasando es que la militancia social y política se puso al hombro esta campaña. No había dirigentes arriba de un estrado haciendo discursos, ¿no? Entonces eso fue una victoria de los de abajo, digamos, de los anónimos. Pero además había gente y organizaciones más a la izquierda que el Frente Amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Había algunas organizaciones, por ejemplo, que discrepaban con que el Frente Amplio hubiera votado una parte de los artículos que se estaban cuestionando, una parte de los artículos de la LUC, ¿no? De hecho hubo una coordinadora que juntó firmas para derogar toda la ley, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros avanzamos en acuerdo con movimientos sociales, en donde entendimos que había que ir justamente por los aspectos más regresivos de la LUC, lo que entendíamos que afectaban más derechos, y en ese sentido fue que la definición que se tomó, y lo que creo que es una verdadera fiesta de la democracia, Emiliano, ¿no? Yo creo que en el medio de una pandemia, con todas las dificultades que trajo esta pandemia, recordemos que además, no solo en el medio de la pandemia, en el peor momento de la pandemia en Uruguay, ¿no? Porque la situación de marzo, abril, mayo, junio fueron terribles. Que se genere esta epopeya, bueno, demuestra que en definitiva para muchísimas personas, no solo las que firmaron, sino las que se sumaron, y también el respeto con que la gente que no firmaba trataba a lo que estábamos buscando firmas. Yo creo que eso es un enorme mensaje democrático del pueblo uruguayo, ¿no? De que el pueblo uruguayo no siente que haya grietas, que haya que cavar grietas, sino todo lo contrario, siente que hay que debatir, que hay que conversar. Bueno, ahora mismo desde la audiencia le están haciendo una puntualización. Sí. La gente no, su gente o la gente que se alineó en esta postura, dice por ejemplo este mensaje de Ignacio. No, bueno, más allá de lo que dice Ignacio, yo me he encontrado con personas que no estaban de acuerdo con la juntada de firmas,
pero lo hicieron con un enorme respeto y hasta me dieron para adelante. O sea, yo estoy hablando de que los uruguayos sintieron de que se los estaba convocando a decidir sobre su futuro, sobre un proyecto de ley que no conocían, que no tuvieron tiempo de escuchar a los parlamentarios en debates profundos, porque se trató de una manera extremadamente rápida, en 90 días en el medio de la pandemia, y lo que había, en definitiva, en la sociedad, era la necesidad de conversar y de discutir. Nosotros hicimos una campaña con argumentos, creamos una página que se llama yofirmo.uy, donde están todos los artículos colgados, donde tiene un comentario cada artículo, donde tiene cómo está la legislación actual y cómo se modificaría en el caso de que quedara vigente estos artículos de la LUC. O sea, nosotros tratamos de informar muchísimo a la gente y lo que se generó, me parece a mí, es 800.000 voluntades que decidieron firmar para habilitar un mecanismo de democracia directa. Y entonces me parece que tiene que ser festejado por todos los uruguayos, creo, no solo por los frentapristas, esto no se trata de los que son de un color o los que son de otro. Deberíamos estar todos festejando de que la democracia uruguaya se fortalece con este tipo de procesos, ¿no? Está claro el festejo, está clara la celebración, la conmemoración que los impulsores hacen de la cantidad de firmas que se obtuvieron, sobre todo teniendo en cuenta que estaba esa presunción de que podía no llegarse, bueno, haber superado tan ampliamente el mínimo del 25%, haber llegado al borde de los 800.000, es un hecho político muy significativo. Pero también está la otra lectura, la que por ejemplo hacen desde el actual oficialismo. Se requería 25% del padrón, no era una hazaña. Yo discrepo con la evaluación épica que se está haciendo. Estamos hablando de 25% del padrón cuando solo el Frente Amplio tuvo en 2019, en las elecciones de 2019, 39%. Dice, por ejemplo, un diputado colorado, creo que es Schifani hoy en la Diaria. Ese argumento se ha manejado, lo manejó hasta Juan Grompón el viernes pasado acá en la tertulia. ¿Qué dice usted de esa comparación? Bueno, a ver, primero, el diputado Schifani primero trató de poner en cuestión de que se pudieran juntar firmas y se llegara a 800.000, ¿no? O sea, a mí me parece que lo que yo siento en todo caso es que y lo dijo el diputado Boni y lo ha dicho públicamente, además también, ¿no? Es decir, el gobierno estaba convencido de que no se iban a juntar las firmas. El gobierno estuvo convencido de que esto no se llegaba. Tanto es así que, por ejemplo, todos los procedimientos, dentro de uno de los artículos que son muy importantes, como el de portabilidad numérica, siguió avanzando, como si no hubiera un referéndum, no hubiera una iniciativa de juntada de firmas. Está casi al punto de abrir los sobres para las propuestas comerciales de las empresas. Es decir, el gobierno entendió de que en un acto, me parece, de extrema soberbia, fue no discutir sobre este asunto porque los legisladores de todo el oficialismo se negaron a debates sobre la LUC en cualquier medio de comunicación. Decidió no otorgar la cadena, ¿verdad?, en un momento en donde no se pueden hacer actos para comunicarnos con la ciudadanía. Y en definitiva estaban convencidos de que no se lleva. Ahora que se llegó dicen, bueno, pero no es tanto. Bueno, a ver, desde mi punto de vista es, aquí lo que se abre es un cauce democrático. Ahora los uruguayos y las uruguayas vamos a decidir en las urnas si estos artículos generan soluciones o generan mayores problemas. Y yo creo que ese es el gran logro, que más que estar restándole importancia a una epopeya como lo fue, que en 6 meses, en el medio de una pandemia, en el peor momento de la pandemia en el Uruguay, se generara esta movilización tan grande que llevara a tener la junta de firmas más grande de la historia, creo que merece un poco más de respeto y menos soberbia de parte del gobierno, que es la que ha sido la tónica con la cual ha tratado estos temas el gobierno. Otra manera de ver estos mismos números que yo mencionaba recién, dejando de lado esa visión, digamos, cuestionadora, tomando como base esos números a efectos de mirar hacia adelante, ¿no? La campaña obtiene o presenta en la Corte Electoral, digamos, 800.000 firmas. Y recordábamos, el Frente Amplio en octubre tuvo 39%, 940.000
950.000 votos, ¿no? O sea que entre las firmas que se recolectaron y la votación del Frente Amplio hay una diferencia de 150.000. Pero para ganar el referéndum, para cuando se haga la consulta popular, hay que pasar por arriba de ese 39%, ¿no? Hay que superar, digamos, a lo que es previsible sea el respaldo de la coalición de gobierno, que en octubre de 2019 fue 50 y algo por ciento, ¿no? Entonces, ¿cómo ve eso? ¿Cómo ve ese desafío que tienen por delante? Usted tiene que llegar al 40% del Frente Amplio y seguir de largo, ¿no? Sí, ustedes lo que pasa es que yo creo que se parte de un error en comparar la elección del 2019 con la convocatoria de este referéndum. Aquí no estamos cambiando de gobierno, aquí estamos cuestionando actos de gobierno. Aquí estamos cuestionando particularmente 135 artículos de una ley que llevó adelante una mayoría parlamentaria. Entonces, el debate no es entre como si fuéramos a elegir un nuevo parlamento y entonces los partidos políticos se vienen. No, aquí hay un debate. Aquí hubo militantes colorados, que incluso vinieron el día jueves, dirigentes colorados que vinieron y se sumaron, y dirigentes del Partido Nacional. Y yo pienso que hay de haber mucha gente que firmó, y hay mucha gente que va a votar por el sí, porque ahora se van a cambiar las papeletas, que no importa lo que votaron en octubre del 2019, porque lo que están cuestionando es si en un sistema de alquileres sin garantías a los 30 días se puede desalojar una persona. Lo que están cuestionando es si los colonos que reciben tierra de colonización deben o no residir en el campo. Lo que están cuestionando es que se les quiten, se desafecten 90.000 hectáreas de colonización. No están eligiendo ministros, no están eligiendo diputados y senadores. Están diciendo, bueno, estos artículos que están aquí, ¿están bien o están mal? Entonces, un referéndum lo que busca es cuestionar un acto de gobierno. El gobierno, por supuesto, se siente interpelado, porque naturalmente ese acto de gobierno es propio, es suyo, lo ha tomado como un eje muy importante de su gestión. Estamos hablando de 135 artículos de una ley de 500. Pero entonces, extrapolar la realidad del 2019, en donde los uruguayos fueron convocados a elegir un nuevo gobierno, no es extrapolable. Y segundo, aún así, hay mucha agua que corrió bajo el puente, ¿no? Este es un gobierno que hizo campaña diciendo que no iba a aumentar los combustibles y los aumentó 3 veces, Emiliano. Este es un gobierno que dijo que iba a bajar las tarifas públicas y las subió. Este es un gobierno que dijo que no le iba a meter la mano en el bolsillo a la gente y le bajó los salarios y bajó las jubilaciones. Entonces, a ver, lo interrumpo ahí. Entonces el referéndum va a ser un referéndum sobre el gobierno, un plebiscito sobre el gobierno, porque usted está incorporando ahora otros asuntos, ¿no? No, yo lo que estoy diciendo es que aquí hay, aclaremos lo siguiente, lo que yo te lo estoy diciendo y creo que es así, un referéndum va contra un acto de gobierno, ¿verdad? Que son 135 artículos de una ley, que la gente tiene que decidir si esos 135 artículos se anulan o no. Y además lo que estoy diciendo, para los que hacen las cuentas diciendo, bueno, pero el gobierno tiene el 51%, lo que digo es extrapolar la realidad del 2019 a la realidad probablemente ya no del 21, no sabemos bien cuándo va a convocar la Corte, pero imagino que, supongo que va a ser en el 22, en los primeros meses del 22, yo que sé, según los plazos que tiene la Corte entre contar y convocar a la consulta. Pasarán otras cosas. Simplemente lo que digo es establecer como inamovibles las voluntades del 19 con respecto a lo que sucede hoy. Yo creo que no tiene mucho asidero, o sea, es un punto de comparación sin lugar a dudas, pero hay cosas que han pasado. Y en segundo lugar, aquí no se están eligiendo parlamentarios, ni senadores, ni ministros, ni presidente. Aquí lo que se está diciendo es, estos artículos les hacen bien al Uruguay, estos recortes de derechos, ¿estamos de acuerdo los uruguayos con eso? Y eso es lo que van a manifestar seguramente en las urnas, en la medida en que se dé efectivamente un debate, que haya mucha información y que la gente pueda decidir. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular. Ahora ya para ubicarnos en el escenario político de hoy, en el de hoy. ¿Qué cambia hoy, después de la presentación ante la Corte Electoral el jueves de unas 800.000 firmas? Mientras se aguarda la verificación, en estos meses, primeros meses, ¿ya hay alguna reacción? Por ejemplo, ¿debe haber alguna reacción del oficialismo? ¿El Frente Amplio
las organizaciones que convocaron a esta recolección de firmas, ¿qué van a hacer? Enseguida lo examinamos. Fue todo un cimbronazo político. El jueves de tarde, la Comisión Pro Referéndum, que impulsa la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, presentó ante la Corte Electoral 797.261 firmas solicitando la realización de una consulta popular. ¿Qué implica ese logro si lo miramos desde el lado del Frente Amplio, que formó parte de la campaña junto con el PIT-CNT y la Intersocial? ¿Qué etapa política se abre ahora? De eso estamos conversando con el senador Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular. Senador Sánchez, seguimos en contacto. Hace un rato estábamos por teléfono, ahora por Zoom, ahora también lo vemos. Senador, usted vio, por ejemplo, lo que señaló el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el mismo jueves cuando lo consultó la prensa. Básicamente señaló, vamos a esperar la verificación de las firmas por la Corte Electoral. Cuando se confirme que hay referéndum, empezaremos a analizar la situación. ¿Qué dice de esa reacción? Bueno, me parece que está muy bien. O sea, lo que hay que hacer ahora es esperar que la Corte haga su trabajo. Es evidente, por lo que uno mira de las experiencias anteriores, que generalmente hay un descarte de firmas en el orden del 10%, generalmente de lo que se entrega, debido a que muchas veces tienen errores básicamente de la huella dactilar. La gente que recoge firmas no es especialista en huellas dactilares. A veces hay algunas repeticiones porque la gente se olvida que firmó o firma 2 veces y eso se descarta. Yo diría, nosotros estamos muy confiados de que con el número que hemos entregado va a haber referéndum, ¿no? Es decir, tenemos un colchón muy grande que supera ampliamente, digamos, ese 10% histórico de descarte de firmas y que, por tanto, hay que esperar que la Corte, por supuesto, emita su opinión, ¿no? Porque es el organismo en que todos confiamos, es la policía, de alguna manera, electoral, y en ese sentido hay que esperar que haga su trabajo. Nosotros, por lo pronto, lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo es una etapa donde comienza a diseñarse un nuevo momento, digamos. Vamos a eso, porque veía, por ejemplo, el sábado declaraciones de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, en El Observador. El referéndum empezó hoy para los dos, dijo, para nosotros y para el gobierno. A ver, vamos por partes. Para ustedes ya cambia algo la actitud hoy, lunes, comienzo de la semana. ¿En qué están? Bien, yo estoy por entrar a una reunión del Ejecutivo del MLP donde parte de lo que vamos a hacer es la evaluación de lo que pasó la semana pasada y naturalmente que lo que vamos a seguir es seguir movilizándonos. En primer lugar, agradecer a la gente que se puso esto al hombro y empezar a diseñar de alguna manera, dentro de los protocolos sanitarios y de cuidado suficiente, lo que va a ser, digamos, esta segunda etapa, ¿no? Que es la de seguir difundiendo los artículos que tiene esta ley, estos 135 artículos, seguirlos dando a conocer y seguir en este trabajo de mucha humildad, porque yo creo que lo que no puede suceder es que gane la soberbia en el Uruguay, ¿no? Mucha humildad en el sentido de que acá vamos a un debate de carácter democrático de todos los uruguayos. Y los uruguayos tenemos que decidir si estas disposiciones mejoran o empeoran la vida de los uruguayos. Y para eso lo que tenemos que hacer es darlas a conocer en profundidad, dar nuestra opinión y seguir conversando con la gente y movilizándonos para alcanzar lo que es, para nuestro juicio, el objetivo, que es la posibilidad de derogar estos artículos. ¿Pero esa movilización va a continuar ahora, en estos días? La militancia, como usted señalaba, fue protagonista, jugó un papel importantísimo. ¿Se va a enfriar ahora? ¿O ustedes tienen previsto continuar con la actividad ya ahora en estas semanas? Bien, mirá, lo primero que hay que hacer es aclarar. Una cosa es lo que la Comisión Nacional Pro Referéndum no se ha reunido, ¿no? Entonces yo estoy dando una opinión de carácter personal. Yo creo que hay que seguir, primero hay que darle gracias a la gente y eso implica seguir participando de alguna manera en actividades, ¿no? Para conversar. Y segundo, que también hay otros desafíos que ahora van a encontrar el Uruguay, ¿no? Eso también es cierto. La rendición de cuentas se empieza a tratar hoy en el Parlamento de la República. Es más, ahora a las 10 de la mañana comparece la ministra de Economía para defender
la rendición de cuentas, así que eso también es natural. Todas las rendiciones de cuentas generan movilización, generan preocupación, porque ahí hay muchas cosas también que hacen al resto de la vida del país, que son muy importantes y siempre generan movilizaciones. Está abierta la ronda de los consejos de salario, entonces naturalmente van a haber otras iniciativas que van a llevar a que la gente se movilice o que participe, digamos, del debate político en ese sentido. Mientras tanto, me parece que hay que seguir conversando sobre los artículos que tiene esta ley y seguirlos discutiendo. A ver, ¿y del lado del gobierno o del oficialismo, qué giro esperan? ¿Debería haber un cambio de actitud ante las 800.000 firmas presentadas? Yo creo que sí, que sería bueno que el oficialismo baje un poco los decibeles de su soberbia, ¿no? Y que en definitiva eso lo lleve a que legítimamente, todo su derecho, salgan a argumentar las razones por las cuales esto es bueno, porque hasta ahora no lo han hecho. En una especie de estrategia política que lo que buscaba era invisibilizar la campaña, ¿no? Porque esa fue la decisión política que tomó el gobierno. No participar de ningún debate a efectos de que no esté en la consideración pública, es decir, si participaba el gobierno de los debates, bueno, eso genera atención pública, ¿no? Entonces me parece que esa actitud también es una actitud que el gobierno debe cambiar, porque creo que esas 800.000 firmas son una señal muy fuerte hacia el gobierno, en el sentido de que hay muchas personas, muchas voluntades que sienten que esas disposiciones no son buenas y que por tanto las quieren debatir. Los argumentos que manejan en el oficialismo van por el lado de que si hay consulta popular, ahí se va a dar el debate, en la campaña previa al referéndum, ahí se va a dar el debate, que no tenía sentido dedicar tiempo, distraer atención en una primera discusión, no tenía sentido entonces, si se hacía eso, pasarse meses y meses, quizás más de un año discutiendo la LUC, como que por esa razón le dejaron la carga de la argumentación a ustedes y van a argumentar a favor de la ley cuando se confirme que hay referéndum, ¿no? Está muy bien esa justificación del gobierno. Lo cierto es que si la ley fuera buena y tuviera tantas virtudes, por lo menos lo digo yo, que tuve la responsabilidad de ser durante muchos años oficialista, no me perdería la oportunidad de hablar de las virtudes de la ley. Y eso no es distraer fuerzas, porque un legislador, un representante siempre está recorriendo medios de comunicación, dialogando con la gente, porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si yo estuviera convencido de que una ley y unos artículos son enormemente beneficiosos, bueno, lo discutiría en cualquier situación. De hecho, nosotros lo hemos hecho. Cuando éramos gobierno y éramos mayoría, y se iniciaron algunas actividades que pensaban convocar a la ciudadanía para decidir sobre algunos temas que eran críticos con respecto a las legislaciones que habíamos aprobado, dimos el debate e inclusive otorgamos la cadena también a quienes habían tenido iniciativas contrarias a nuestro gobierno, porque nos parece que la democracia se la fortalece cuando hay ciudadanos que desencadenan un mecanismo constitucional, y eso hay que respetarlo porque forma parte de por qué en Uruguay están los estándares más altos de calidad democrática, ¿no? Justamente por estas disposiciones y por estos mecanismos que tiene el país. Entonces, bueno, el gobierno decidió no mostrar, digamos, no poner la atención en esta ley simplemente para buscar de esa manera que tuviera menos repercusiones y quitarle más oxígeno, digamos, a la recolección de firmas. Bueno, hoy están las firmas, así que hoy va a tener que salir necesariamente a debatir y a fundamentar por qué para ellos son buenos estos artículos y por qué lo votaron, ¿no? Hay entonces un punto ahí. Tienen todos los integrantes. Hay un debate ahí sobre si van a salir ya a defender la ley o van a esperar que la campaña se formalice. Pero dejando de lado esa parte, ¿qué otra modificación en la actitud, en el comportamiento del oficialismo esperan ustedes? Por ejemplo, usted mencionó hace un rato la implementación de la portabilidad numérica, ¿no? Una de las disposiciones incluidas en la ley de urgente consideración, una de las disposiciones cuestionadas por esta campaña. ¿Ustedes entienden que el gobierno debería poner una pausa en ese proceso? Y sí, naturalmente que sí, ¿no? Primero, en todo caso, un día podemos conversar de la portabilidad numérica, que en realidad es una tecnología obsoleta el día que vivimos hoy, ¿no? Porque cualquiera de nosotros, cuando llama a una persona, ya no lo llama por su número, sino lo llama por cómo lo tiene agendado, y las agendas de nuestros celulares se actualizan automáticamente, con lo cual no tiene sentido la idea de la portabilidad numérica en la actualidad, hace que discutamos hacia el pasado.
porque hace 10 años atrás podría ser de interés ese tipo de medidas para las empresas, pero lo cierto es que con la portabilidad numérica lo único que pierde es Antel, que va a tener que invertir dinero para hacerlo y que además es quien tiene mayores clientes y probablemente pueda ser el que tenga más dificultades en campañas publicitarias que hagan el resto de las empresas. Pero también de esa situación, yo creo que un gobierno republicano que tiene enfrente un referéndum que lo que desencadena desde el punto de vista jurídico es la anulación, en el caso de que salga afirmativa de determinados procedimientos o artículos legales, no debería continuar con la licitación que va en marcha, ¿no? Que además la hizo a marcha camión, casi no respetando plazos, modificando las bases en función de lo que le pedían las empresas. Bueno, la verdad que ahí hay una historia bastante interesante y preocupante de por qué el gobierno se apuró tanto en el llamado de la portabilidad numérica, por qué modificó tantas veces las bases, la solicitud de las empresas que se presentaban, e incluso por qué podemos hasta cuestionar algunas de las bases que están en ese llamado, en donde se llaman empresas internacionales que tengan experiencia en América Latina, Europa y Estados Unidos, no en Asia, ¿no? Hay varias cosas complicadas para discutir sobre ese proceso, pero amén de esa situación yo creo que la ciudadanía va a decidir dentro de poco tiempo, veremos cuándo es que se fija, y naturalmente el gobierno no puede continuar, no podría otorgar esa licitación, ¿verdad? Porque si la otorga y luego se anulan los artículos, bueno, el Uruguay se encontraría en un problema bastante serio, y eso sería por irresponsabilidad de las autoridades de la OPSEC. Yo le ponía un ejemplo de, digamos, de las resoluciones que están en marcha a partir de artículos de la LUC que la comisión, la campaña de recolección de firmas ha cuestionado. Pero para terminar con este punto, yo le preguntaba, actitud del gobierno, ¿qué más? ¿Qué otros cambios debe haber? Hace unos segundos usted dijo palabras más, palabras menos, ¿cómo era que tenía que aflojar con la soberbia? ¿Dijo así? Exacto. Sí. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿En qué se traduciría eso? Bueno, se traduciría en varias cosas. Primero, yo he escuchado legisladores muy importantes de este gobierno, de hecho a la legisladora más votada de este gobierno y la tercera en la línea de sucesión, es decir, poco más que juntar firmas es una declaración de guerra. Decir que se atentaba contra la estabilidad del gobierno y del país. O sea, me parece que ese tipo de argumentos son los que está rechazando el pueblo uruguayo, ¿no? Justamente, ¿no? Que los vemos a veces en otros países y nos asombramos de cómo el sistema político de otros países lleva a esta situación de discusiones de negro sobre blanco, de enemigos, de guerra, de acusaciones infundadas permanentemente. Y creo que nosotros venimos de una tradición que debemos defender, que nos llena siempre de orgullo, en donde el debate político es democrático y es con argumentos. Con los argumentos desde el lugar de que cada uno defiende intereses, ideas, proyectos de país, que todos queremos empujar el Uruguay hacia adelante, cada uno desde nuestra mirada o nuestras creencias. Y creo que muchas veces la gente también reacciona a esa situación. Yo por eso remarcaba la actitud de quienes no firmaban en esta campaña, a mí me pasó en muchas oportunidades, pero que en realidad decían que estaba muy bien lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque estábamos defendiendo nuestras ideas, estábamos defendiendo lo que pensábamos y en definitiva lo estamos haciendo por una vía democrática, convocando a la ciudadanía a decidir. Y yo creo que ese es un mensaje claro para todo el sistema político, ¿no? El otro día yo intervine, incluso en la interpelación al ministro Salinas y al ministro Arbeleche, decía, bueno, hay que terminar con los voladores de puentes, ¿no? Porque en el Uruguay parece ser que hay como una especie de fiebre por volar puentes en la política nacional y yo creo que eso no contribuye en absoluto al clima, no contribuye en absoluto a la construcción democrática que necesita el país y que hemos construido y somos herederos de ella después de larga data, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esta junta de firmas también le está diciendo a quienes se dedican a volar puentes permanentemente y se creen dueños de la verdad absoluta, que bueno, que hay que bajar un cambio, ¿no? Y que hay que conversar, que hay que discutir y que las transformaciones que lleva adelante un país se hacen con diálogo, se hacen con discusión y por supuesto después resuelven las mayorías como deben resolver en cualquier democracia. Enseguida completamos la entrevista con el senador Alejandro Sánchez, poniendo el foco puntualmente, concretamente en el Frente Amplio. Yo le preguntaba recién, senador Sánchez, ¿qué esperan ustedes del oficialismo y del gobierno?
después de la presentación ante la Corte Electoral por la Comisión Pro Referéndum de casi 800.000 firmas. Ahora le consulto, en el caso concreto del Frente Amplio, del partido Frente Amplio, uno de los impulsores de esta campaña, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en su posicionamiento como oposición? Bueno, a ver, yo he discrepado con el concepto de oposición responsable, ¿no? Porque pareciera ser que oposición responsable se le asignan algunas virtudes que creo que no caracterizan bien lo que debe ser la función de, en este caso, el partido político Frente Amplio. Debe ser una oposición honesta. ¿Qué es ser una oposición honesta? Bueno, es, en definitiva, marcar los errores del gobierno. Cuando el gobierno se equivoca, mi abuela decía, el que hace se equivoca y el gobierno comete errores, ha cometido muchos errores a lo largo de este tiempo, estos 2 años, y proponer alternativas a los problemas que tienen los uruguayos, ¿no? Desde la honestidad. Porque el Uruguay tiene muchísimos problemas, ¿no? Ha crecido la cantidad de gente que está en la pobreza, se han destruido muchos puestos de trabajo, hay empresas que están cerrando en el Uruguay y por tanto se necesita recomponer de alguna manera esa situación y eso requiere, por supuesto, que el gobierno, que es el responsable, lleva adelante la política pública, pero eso no quiere decir que la oposición no proponga alternativas al gobierno y a la sociedad por donde podemos ir generando mecanismos de salida de esta crisis, ¿no? Para que no sea con mayor pobreza, con menor trabajo, con menor ingreso. Y eso es lo que tiene que seguir haciendo el Frente Amplio, además de estar movilizado y cerca de la gente, escuchando, ¿no? Yo creo que de alguna manera, para mí, la verdadera autocrítica, lo he dicho hace mucho tiempo, primero es asumir que el gobierno del Frente Amplio no fue perfecto, que cometimos errores y por eso la ciudadanía decidió cambiar su voto, una porción de la ciudadanía decidió cambiar su voto, ¿no? Y la verdadera autocrítica fue la que hicimos en noviembre, donde salimos a hablar y a escuchar bien a la gente, ¿no? Sin soberbia y sin asumir que éramos los dueños de la verdad. Y yo creo que ese proceso es un proceso que llegó para quedarse. Pero a ver, vamos por partes. En cuanto al posicionamiento como oposición, del que usted hablaba recién, ¿va a radicalizar su discurso el Frente Amplio ahora que tiene este espaldarazo que son las 800.000 firmas? ¿Entiende que está colocado de otra forma en el tablero político a partir de esta movilización? Bueno, a ver, hay 2 cosas. Yo creo que naturalmente el Frente Amplio demuestra que tiene capacidad militante y que todavía tiene, como lo es, el principal partido político del Uruguay. El Frente Amplio es el partido político individualmente más votado del Uruguay. Aunque algunos no lo quieran reconocer, a veces parece que algunos actores del gobierno están hablando con una fuerza política que tiene el 15% del voto. Segundo, el Frente Amplio va a seguir como estuvo hasta ahora, porque nosotros lo que hemos hecho hasta ahora ha sido todo en función de lo que nosotros creemos que debemos ejercer nuestro papel, que es el de criticar las cosas que están mal y proponer alternativas y acompañar aquellas cosas que sean beneficiosas para el país. Y eso no es una actitud que el Frente Amplio vaya a cambiar después de la junta de firmas, sino al contrario, la debe profundizar, porque el Frente Amplio tiene que estar como fuerza política que es representando un conjunto de la ciudadanía, pero también planteando alternativas a los problemas nacionales que existen en el país. Hay muchos problemas nacionales en el país que todavía están sin resolver. Y necesitamos entonces un partido político que siga proponiendo esperanza, alternativa y futuro al Uruguay. Claro, hoy sin ser el sujeto que construye las políticas públicas porque no tiene mayorías parlamentarias, pero de todas maneras ese trabajo lo debe seguir haciendo el Frente Amplio, no debe alejarse. Cuando digo de la sociedad estoy hablando desde los sectores de la industria nacional, los empresariados nacional, hasta los trabajadores y las organizaciones sociales. En momentos a veces el Frente Amplio tuvo muchas dificultades de mantener sus vínculos con esas organizaciones, y que eso también le llevó justamente de alguna manera a que, desde mi punto de vista, fuera uno de los elementos que llevaron a la pérdida electoral del Frente Amplio, que fue esa sensación de alejamiento del diálogo y del trabajo y de la construcción de propuestas juntos con esa sociedad civil organizada, desde lo empresarial a lo cultural, pasando por las cooperativas. Por ahí quería ir justamente. Pero a ver, antes, entonces, en su papel opositor, por ejemplo, en su actitud en el Parlamento, ¿usted vislumbra algún cambio?
No, yo creo que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es lo que creímos que había que hacer, independientemente de cálculos electorales o de posicionamientos electorales, ¿no? El Frente Amplio lo que ha hecho en el Parlamento fue acompañar las leyes que requería el gobierno para atender la pandemia. Es más, la mayoría de esas leyes se votaron por unanimidad y la mayoría de esas leyes se votaron sin pasar por comisión, sobre tabla se votaron, ¿no? ¿Por qué? Porque eran necesarias, eran urgentes y había que construirlas. Y aquellas otras leyes que nosotros entendimos que primero no solucionaban los problemas o que agravaban los problemas y que por tanto teníamos una visión crítica, las votamos en contra, las cuestionamos y presentamos alternativas. Bueno. Nadie puede decir en este país que el Frente Amplio ha hecho una oposición de sentarse en la vereda de enfrente a tirar piedras. El Frente Amplio ha buscado diálogo, no es diálogo para acordar, pero también diálogo con propuestas. El gobierno ha entendido que las propuestas del Frente Amplio no las aplicaba. Bueno, y se tiene que hacer responsable después de las medidas que ha tomado y las consecuencias que eso tiene. Bueno, y hacia adentro, ¿qué va a pasar con el Frente Amplio? La campaña esta, la de recolección de firmas, no digo que interrumpió, pero alteró. Claramente alteró el proceso de autocrítica, ¿no? De evaluación de los resultados del año 2019 y la extracción de conclusiones para implementar cambios. Se habló incluso de que, bueno, ese proceso iba a retomarse después de la presentación de firmas. ¿Qué lecciones deja en ese sentido esto que acaba de ocurrir con la recolección, con la Comisión Pro Referéndum? Bien, el Frente Amplio tiene una hoja de ruta interna institucional que termina sobre fin de año con un congreso y la elección de nuevas autoridades de la fuerza política, donde se cerraría, digamos, el debate sobre la autocrítica del Frente y se plantearía, digamos, la mirada hacia el futuro. Y a partir de eso se elegirían nuevas autoridades, tanto de las departamentales como las nacionales, y esa es la hoja de ruta que tiene planteada institucionalmente el Frente Amplio. Yo creo que esta campaña además le deja muchas enseñanzas. Primero, la necesidad de que acordar lleva tiempo, ¿no? Porque nosotros fuimos criticados incluso por lo que demoramos en el armado, digamos, de la propuesta de referéndum, y eso naturalmente se demoró porque había que discutir con quienes pensaban de manera diferente. Y hubo que acordar, buscar caminos para acordar. En ese sentido, se permitió de alguna manera llegar a un conjunto de artículos donde todas las organizaciones sociales, el Frente Amplio, el resto, fue dejando cosas por el camino, y que eso da resultado cuando uno genera debate, cuando uno acuerda, cuando uno discute, permite estas cosas. Segundo, creo que la gran enseñanza es que cuando la gente siente que las causas son justas, se las apropia. Y cuando se las apropia, no hay nadie que la detenga, ¿no? En su capacidad de invención. Acá hubo una enorme capacidad de creación, el delivery de firmas. Había gente que iba en bicicleta y anunciaba en las redes sociales que iba a tu casa en bicicleta a juntarte las firmas, porque era el delivery de firmas y llamabas a determinado mensaje, esto, lo otro. Yo creo que ahí hay mucha experiencia organizativa en ese sentido que hay que, digamos, sopesar. Y el tercer elemento, diría yo, que esta es una campaña que ningún dirigente político se la puede apropiar, ¿no? Porque creo que ahí cometeríamos un enorme error si dijéramos, bueno, esto es de los 3, 4 dirigentes del Frente Amplio, o del Frente Amplio, o de la dirección del Frente Amplio, o de la dirección del PCNT. No, esto ha sido un enorme proceso donde se creó una cuestión muy buena que es la intersocial, donde hay gente de todo tipo, organizaciones muy diversas, que cada una aportó lo que pudo, y que lo que terminó haciendo es que esta fue una campaña masiva de los ciudadanos, ¿no? Pero justamente no hay en una esa cara visible en que esa, diga, este es el dueño de la campaña. En esa interrelación, el Frente Amplio terminó coordinando y terminó trabajando conjuntamente con algunas organizaciones o sindicatos incluso, que en el último periodo de gobierno frente amplista estuvieron lejos de esa administración. Sí, que fueron críticos con el gobierno. Ahí está, estuvieron discrepando, estuvieron rechazando algunas de las líneas de acción, ¿no? Entonces, y bueno, y se ha marcado que ahí está una de las causas de la derrota en el año 2019, ¿no? La pérdida de sensibilidad, la pérdida de comunicación hacia ese tipo de planteos. Da la impresión de que ahora el Frente Amplio está recomponiendo ese vínculo, ¿no? Con la
facilidad, entre comillas, de hacerlo siendo oposición. No es lo mismo, ese mismo vínculo cuando se es gobierno que cuando se es oposición. Supongo que ahí tienen bastante para analizar, ¿no? Sin lugar a dudas. Creo que lo que tú dices es así. Pero lo que pasa que también, para mí, la autocrítica no es solo ver en dónde nos equivocamos, ¿no? Sino también la autocrítica pasa por ver todo lo que se avanzó en el Uruguay y cuáles son los nuevos desafíos. Yo creo que el Frente Amplio en el último gobierno tuvo una agenda, digamos, poco conmovedora, para decirlo con alguna expresión. Es decir, se quedó sin agenda el Frente Amplio en el último gobierno. Eso creo que es parte de una visión crítica que tenemos que tener, ¿no? Una agenda de futuro de hacia dónde ir, que emocionara a la sociedad, que comprometiera. Es decir, una agenda de desarrollo potente es aquella que logra comprometer a sectores sociales, desde los trabajadores a los empresarios, en esa estrategia nacional de desarrollo que implica mirar al futuro de otra manera, sabiendo que desde las fortalezas del presente se pueden construir nuevas realidades. Y en ese sentido, y esto no tiene que ver con lo del referéndum, pero como cualquier fuerza política, si el Frente Amplio se plantea la necesidad de volver al gobierno, no es para hacer lo mismo que hizo antes, ¿no? Es para hacer cosas distintas. Y ese proceso es el que debe sentarse a discutir el Frente Amplio, a dialogar, a conversar honestamente con la sociedad en su conjunto, ¿no? Desde los sectores que hoy estuvieron sumándose en la campaña de recolección de firmas hasta con otros sectores, ¿no? Yo creo que hay que recomponer el vínculo del Frente Amplio con el sector agropecuario, por ejemplo. El sector agropecuario muchas veces es visto por la izquierda con mucha lejanía, en donde ahí tenemos uno de los productores de riqueza más importantes. Y diría yo, además, sumaría este otro concepto, Emiliano, que hace a estas cuestiones. A veces el concepto de industrialización es pensar solo en chimeneas. Hoy una semilla es un dispositivo tecnológico. Entonces, el Uruguay tiene en el sector agropecuario, tanto en el ganadero, con la genética animal, como en el de los granos, bueno, tiene mucho para crecer en términos de capacidades productivas, de innovaciones, y allí hay que pensar justamente hacia dónde ir en ese proceso. Y yo creo que el Frente, esa es la verdadera autocrítica que debe hacer el Frente, es cómo vuelve a soñar un futuro mejor, y ese futuro mejor lo logra construir con los más amplios sectores de la sociedad. Este tema da para bastante también. El sin tiempo queda anotado y volveremos sobre él. Pero le hago la última pregunta en este plano de lo que el Frente Amplio tiene por delante hacia adentro. Usted mencionó ese cronograma que está previsto, pero da la impresión de que en ese trabajo hay un ítem muy importante, que es recomponer las autoridades del Frente Amplio. De hecho, el Frente Amplio ha vivido estos meses, sí, desde la campaña electoral en adelante y sobre todo después de las elecciones, con una especie de vacío de poder, ¿no? Con recambio de liderazgos, además, por razones generacionales. En esas condiciones se enfrentó esta campaña y de todos modos tuvo éxito, ¿no? Pero ahora da la impresión de que ahí hay un bache, hay un hueco que es necesario solucionar, ¿no? Sin lugar a dudas, el Frente Amplio está en un proceso de recambio. Recambio generacional, es natural, la biología lo exige, y también de renovación en términos de ideas, propuestas y formas y prácticas de hacer política. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que recomponer, digamos, la estructura de conducción, de liderazgo del Frente Amplio, que está en permanente debate, pero debemos ir hacia una estructura de liderazgo más colectiva, menos individualista, a una estructura de liderazgos en donde prime el diálogo y la conexión con la sociedad y no tanto, digamos, aislarse dentro de una estructura, sino que la estructura del Frente Amplio, que es muy importante, su comité de base, sus autoridades, tienen que estar en contacto permanente con el resto de la sociedad, y esa es la labor de una fuerza política, y para eso tiene que tener un plan de acción, ¿no? Por eso yo decía, en este camino el Frente Amplio tiene que elegir nuevas autoridades mirando hacia adelante con una estrategia de acumulación política hacia el futuro, y en función de eso elegir las nuevas autoridades que puedan dar cuenta de los nuevos tiempos. Y esa es una tarea impostergable para una fuerza política como es el Frente Amplio, además no solo porque lo mandata el calendario, digamos,
institucional del Frente, donde ya deberíamos haber cambiado las autoridades, pero debido a la pandemia no lo hemos hecho. Y además porque lo reclama, digamos, la coyuntura política también en la que está el Frente Amplio, como para poder empezar a mirar hacia el futuro de otra manera. Bueno, es parte de las cosas que debemos transformar y transformarnos dentro de este proceso, y yo creo que ya esta experiencia del referéndum, de la campaña, en las condiciones tan adversas, nos deja muchas enseñanzas de por dónde están las puntas, digamos, para una renovación del Frente Amplio de futuro, un Frente Amplio nuevo, una reafirmación frente amplista hacia el futuro. Bueno, son las cosas que tenemos que conversar en la interna del Frente Amplio. Senador Alejandro Sánchez, dirigente del Movimiento de Participación Popular, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. No, muchas gracias a ustedes, Emiliano, ha sido un gusto como siempre. Hasta pronto. Vamos en busca de la tertulia de este lunes.